le podemos ir explicando y Él nos estará dando sus dudas. Él nos estará dando sus dudas, sus preguntas. Lo que nunca va a levantar su mano en una prédica, a ti sí te lo va a decir. Oye, y si por ejemplo yo no he leído esta semana, Dios se enoja conmigo, lo que dice un nuevecito, ¿verdad? Y ahí le vamos a poder ayudar y ministrar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Verdad que está sencillo? No es complicado. Ahora, todos levanten por favor. ¿Cómo se llama este librito? A ver, levántenlo. Ahora sí, júntense un poquito para que lo puedan leer juntos o lo puedan ver los dos juntos. Bueno, toda la explicación es esta. Muy bien, vamos a la página número 14. Página número 14. En la parte de hasta arriba de la página 14, ¿qué dice? Desde que empezamos a platicar con nuestro discípulo, le estamos diciendo, ¿por quién quieres que oremos? Estamos dirigiendo su mente no solo a sus necesidades, sino a orar por otro, que tiene un papá alcohólico, que tiene un vecino que está muy solo, que está en depre. Oye, vamos a orar por él. Entonces en la primera parte pones ahí el nombre de la persona por la que vamos a interceder y las peticiones específicas. ¿Ya lo vieron? Entonces, de inmediato estamos instalando a nuestro discípulo no solo en las actividades de la iglesia, sino pensando en uno nuevo, que él al orar por esa persona va a tener la carga para ir y compartirle. ¿Sí? Y ahí estamos apuntando. Ahora, ¿por qué otra cosa podemos? Eso es lo que dice diariamente, que es lo que más le urge a él, orar por otra persona, su mamá, su negocio, sus finanzas, etcétera. Vamos a interceder por esto. ¿Sí? Entonces, las que son un poco más o menos prioritarias las puede poner el lunes. No, pues el lunes yo voy a orar por mi familia. En la parte de hasta abajo trae un índice. ¿Ya lo vieron? La F de familia, la M de, la C de, la P de y la G de. Aquí inmediatamente les estamos diciendo a nuestros discípulos: oremos por nuestras autoridades. Como hijos de Dios, lo único que nos corresponde es orar por nuestras, que les vaya bien, que los bendiga, que les dé sabiduría. Desde ahí estamos ayudando a nuestro discípulo a pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí en la columnita sombreada va a poner F. Por ejemplo, el ejemplo que decíamos ahorita, la F de mi familia, por mi papá, o por un tío, o por mi hermano, ¿verdad? La F. Después, por mi ministerio. ¿En qué estás en la iglesia? No, pues yo estoy en el ministerio de video, por ejemplo. Ok, es que necesitamos más personas que nos ayuden porque estamos empezando y está prendido como nuevecito, ¿verdad? Y ya quiere estar corriendo para estar sirviendo al Señor. Bueno, vamos a orar por tu líder, por tus compañeros, porque todo salga bien, porque la cámara que se le cayó, Dios lo perdone, ¿verdad? Ahí, entonces, ahí el pastor no lo tome tan a mal, ¿no? El día martes, por ejemplo, ¿qué otra situación podríamos orar por nuestro discípulo? O que él podría orar por alguien más. En el día martes, por ejemplo. Por los niños, por ejemplo. Ok, el miércoles, por los ancianos, por su esposa, ¿sí? Y así el jueves, así el viernes, así el sábado y el domingo. ¿Qué tal que si el domingo oramos por la reunión de nuestra congregación? ¿Por qué no ponemos el nombre del pastor, de su familia y de sus hijos? Y ahí vamos a estar intercediendo por ellos, el día domingo, antes de venir a la reunión. Entonces nuestro discípulo se está enfocando hacia otros. Por esto este material está intencionado para que mi discípulo nuevo no le quite yo el fuego, sino que
en el fuego del Señor podamos alcanzar a otro inmediatamente. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el punto de este discipulado. Luego viene en la página número 18 una oración especial. Ahora sí, la oración por ti, discipulito. ¿Qué quieres que oremos? No, ¿sabes qué? Es que en mi trabajo siento que me van a correr, siento que tengo mucho miedo, tengo zozobra. Entonces vamos a decirle, apunta la fecha con la que le vamos a pedir al Señor, la petición específica que le vas a hacer al Señor y cuándo te contestó. Seguro el Señor va a obrar a favor de nuestro discípulo. Y entonces cuando Él esté afirmado y cuando Él haya sido contestada su petición, va a apuntar su fecha con la que el Señor le contestó. ¿Qué va a pasar cuando Él vea 4 o 5 eventos donde Dios le contestó? Dice la Escritura, no olvides ninguno de tus o de sus beneficios, ¿verdad? Entonces, bueno, estimado discipulito, si ya te libró el Señor de 5, ¿qué le cuesta la siguiente? Sigamos orando, ¿sí? Y esto a nuestro discípulo va a decir, mira, qué hermoso. El Señor Jesús dijo, escrito está. Ok. Siguiente página, la 20. La 20, como decía el pastor Daniel, necesitamos regresar a memorizar la palabra de Dios. El versículo para memorizar en la semana se va a instalar en esta área sombreadita, ¿sí? ¿De dónde va a sacar ese versículo para memorizar? Hay una sugerencia, solo sugerencia, porque algunas congregaciones tienen su forma de sus devocionales, ¿verdad? Entonces no se trata de competir, de quitar el otro para poner este, no, esto no compite, este suma. Pero como sugerencia de versículos para memorizar, en la última, en la contraportada, en la última hoja, pues de decir, ahí dice arriba, ¿qué dice? Son sugeridos y vienen por temas. Vamos a decir que si tu discípulo está batallando, vamos a decir, y ya te dijo, ¿sabes qué? Yo batallo con decir mentiras. Entonces nos vamos a vida recta, ¿verdad? Y vamos a aprendernos primera de Pedro 1:15. Entonces él toma su Biblia y ahí mismo le decimos, discipulito, apunta tu versículo que te vas a memorizar, ¿sí? El llamado al gozo es el libro especialista en provocar el devocional diario que se reporta aquí. En estos apéndices y en la lectura del libro del llamado al gozo, ustedes van a profundizar con este libro. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es ir avanzando en este libro y en las siguientes páginas, más o menos a un cuarto del libro, van a empezar con el llamado al gozo. Con el llamado al gozo, ahora van a empezar a reportar su diario espiritual. Estos libros nos dicen cómo llenar el diario espiritual. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, lo que no quiero es que se preocupen ahorita de que tengo que agarrarlo porque a lo mejor no. Tranquilos. Estamos hablando de forma general y poco a poco, conforme pasan su estudio de sus libros con sus pastores, ustedes van a ir descubriendo cómo se llena este libro. Y así, de esta manera se llena. Y después tenemos el lunes. Le ponemos la fecha a la semana que corresponde, el lunes. Después hay otra lista, casi al final, en la página 90, por ejemplo. En la página 90 son los versículos que puede leer nuestro discípulo en una oración sencilla y una lectura de la Biblia sencilla por la mañana. ¿Sí? Algo así como esto. Padre, gracias por este día, reconozco tu presencia en mi vida, te amo, gracias Dios por otro día más, en el nombre de Jesús, amén. Voy a revisar hoy me toca Juan 13 del 1 al 17. Voy y leo Juan 1, 3, 17. Y en alguna parte de esos versículos me gustó algo que vi que me gustó muchísimo. Entonces apunto mi percepción bíblica. Vamos a decir,
pasó sus ojos por Juan 3:16. Es que me amó. No, pero es que me amó de tal manera que fue a la cruz por mí. Oh, ¡qué hermoso! Entonces él apunta su percepción y luego ora. Dice: Padre, gracias por morir por mí en la cruz. Te doy muchas gracias. Y en la parte de abajo dice aplicar. ¿Qué puede aplicar? Yo puedo compartir este mensaje a otro. Hoy voy a compartirle a 2 o a 3 personas que me encuentre y les voy a dar un folleto. ¿Ya vieron que hay algunos folletos en sus paquetes? Bueno, hay estas aplicaciones que se pueden ir dando. Y otra vez vienen los índices para ir colocando, por ejemplo, asterisco. ¿Qué significa? Lo tengo que meditar esto. ¿Cómo es que me amó? ¿Cómo es que me amó? Luego, una flechita que dice, ¿necesito qué? Ah, bueno, se la pongo aquí. Es que sí, esto sí necesito estudiar más. Y luego, el que sigue, ¿cuál es el tache? Una cita relacionada. Ah, es que de tal manera amó Dios al mundo. Es que Él se despojó, me amó. Vi otro versículo y lo apunta aquí también. Ya. Y uno de ustedes en su pareja es alumno. ¿De acuerdo? Ahora levanten su libro todos los maestros, por favor. Ahora dígale a su alumno, diga: hola alumno. Ahora todos los que son alumnos levanten su mano con su libro y dígale: hola maestro. ¿Sale? Para irnos descubriendo y ponernos de acuerdo en una forma rápida y precisa. Bueno, ustedes van a ver un recuadro subrayado con gris, ¿verdad? Ya lo vieron los maestros. Solo lo tiene el libro del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro es lo que tiene que estudiar antes de dar la lección con su alumno. Unas horas antes o una semana antes, el maestro ya revisó lo que tiene que hacer. Vienen las instrucciones. El maestro dice ahí en el libro del maestro, esto no lo trae el libro del alumno, ¿de acuerdo? El maestro en casa dice: maestro, es muy importante que lea con cuidado Introducción a la guía del maestro, que empieza en la página 13, número romano, de este material. Le ayudará a entender cómo dirigir cada una de estas 7 sesiones, ¿verdad? Son indicaciones para el maestro. Esto es lo que tenemos que revisar. Este libro no se lee de pasta a pasta. Este libro nos va a ir llevando de la página que estamos leyendo a otras páginas en la parte posterior, que son lecturas de inspiración, y también vienen diferentes apéndices para enriquecer el tema que vamos a tratar con nuestro alumno. Por eso es más gordito, ¿verdad? Porque trae indicaciones para el maestro. Todo viene aquí. La indicación para el maestro y el libro del alumno no va a traer lo subrayado en gris. ¿Ya se dieron cuenta? Cotéjenlo, no lo traen. ¿Sí? Ahora, en el recuadro que está encerrado, pero que está en blanco, eso es lo que tiene que decir el maestro. En esa misma hoja, en la 1, dice: leamos todos juntos en voz alta. Vamos a leerlo todos juntos. Bienvenido al estudio de un llamado a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, es lo que tengo que estudiar subrayado en gris, y eso es lo que tengo que decir, lo que solamente está en el recuadro, pero sin subrayar en gris, ¿verdad? Ahora, lo que no está ni subrayado en gris y ni está dentro de un recuadro, la siguiente hoja, se van a dar cuenta que esto sí viene en el libro del alumno. Por ejemplo, dice: bienvenido al estudio de un llamado al gozo. Cotéjenlo en el libro del alumno. ¿Verdad que eso es lo que viene? Entonces, ahí, escuchen.
escúcheme muy bien lo que tenemos que hacer. Nuestro discípulo es el que lee. Le vamos a pedir a nuestro discípulo que lea la parte. Escúcheme muy bien, el 95% del estudio de persona a persona lo da el discípulo. Lo va a leer el discípulo. ¿Por qué? Porque lo estamos entrenando para que él también se desenvuelva para poder hacer otro discípulo. Algunos no saben leer muy bien, pero aquí van a aprender. Porque los estamos, ¿qué? Entrenando. Entonces, alumnos, lean el párrafo de donde dice bienvenido al estudio y que termina en el párrafo hasta la letra mejor. A la de 3, todos los alumnos decimos bienvenido al estudio de un llamado al festejando. Vamos a decir, festejando su deseo de desarrollar su vida cristiana. Usted no solamente está recibiendo este libro, sino, más importante, está recibiendo también a un amigo. Cada vez que nos reunamos, disfrutemos de nuestros momentos de diálogo, oración y estudio bíblico, lo cual nos dará oportunidad para conocernos mejor. Ahora, llegando, saludamos a nuestro discípulo. Saluden a sus discípulos, maestros, y dígale, qué bueno que viniste. Ahora, vamos a hacer una oración sencilla por nuestro alumno. ¿Listos? Todo lo que ustedes quieran. Yo voy a orar una oración sencilla y ustedes lo van a hacer de una vez orando por nuestro discípulo, en este caso nuestro alumno que está aquí. ¿Sale? Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mi discípulo. Espíritu Santo, te pido que lo llenes con el fuego fresco de tu Espíritu Santo. Bendícelo, Señor. Gracias porque pudo venir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Dónde vamos a vernos con nuestro discípulo? ¿En un café? ¿En el Biscuits Obregón que está aquí abajo? ¿O en algún lugar? ¿En una casa? Donde sea un lugar público, pero a la misma vez de cierta forma privado, ¿verdad? Para que podamos platicar. Y puede ser en un café o en una casa, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bueno, ahí tienen que ya leyeron el primer párrafo. ¿En qué está? Yo como maestro les diría, ¿en qué está fundamentada nuestras reuniones que vamos a tener aquí en el Biscuits? Bueno, en la oración y en el estudio de la palabra y ser amigos, conocernos y ayudarnos. ¿Sí? Ese es el objetivo de estar aquí tú y yo juntos. Ahora díganle a su discípulo. Díganle. Ok, discípulos. Listos, ¿verdad que se pone buena la plática? Bueno, discípulos, el siguiente párrafo, léanlo por favor. A la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Por lo general, lleva de 7 a 10 semanas cubrir este material inspirador. Pidamos a Dios que estas se encuentren entre las semanas más bendecidas y alegres de nuestra vida. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí ya empezamos con el entrenamiento. Discipulito mío, ¿sabes qué es la Biblia? Sé que es un libro religioso. Bueno, es más que es un libro religioso, es un libro de nuestro entrenamiento espiritual. Vamos a buscar en tu Biblia este libro. Y ahí empezamos con nuestro discípulo, ¿verdad? Abre tu Biblia, hay un índice en la Biblia, ¿sí? En el índice en tu Biblia te va a decir dónde está el libro de Santiago, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Discipulito, busca en tu Biblia el libro de Santiago. ¿En qué libro está, discipulito? Ahora, no le vamos a decir discipulito, le vamos a decir por su nombre. Por su nombre. Ahora pregúntale,
¿Sabes a dónde está? Dile a tu discípulo, ¿sabes a dónde está? Sí, vamos a buscarlo en tu Biblia. Algunos traen Biblia, algunas no. Pero ya me expliqué cómo está el asunto. Es un nuevecito. Y tú le tienes que decir, bueno, Santiago fue un hombre que caminó con Jesús. Y él se le dirigió esta carta para que él pudiera aprender algunas cosas. Y en este libro, busca Santiago 4:8, cuando llegues ahí va a decir, acérquense a Dios y Él se acercó a ustedes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer con nuestro discípulo una vez por semana, 1 hora y media. Como máximo 1 hora y media, nos tardamos muchísimo. Escuche, aunque se ponga bueno. Porque después él dice, no pude hacer más nada en el día y ya no quiero ir al discipulado. Si cierra usted en 1 hora, fantástico tiempo. Fantástico tiempo, 1 hora. ¿Sí? Y así seguimos. Por favor, discípulos, ahora sigan adelante. Vamos a tomar 30 minutos para practicar. Maestros, obviamente ahorita no leyeron a ustedes lo que está sombreado, ¿verdad? En casa. Pero vamos a tener un poco de gracia, ¿sí? Léanlo inmediatamente ahorita y vamos a ir leyendo. ¿Quiénes siguen leyendo ahorita? Donde dice este primer y hasta básico en Cristo. ¿Quién lo va a leer? El discípulo. A ver, discípulos, sale, arránquense. Este nivel no será de base, si queremos estar seguros de que nada de lo que confiamos en que a través de su ahora les da que ya conocer todo por parte de nuestro base. Ok. Maestros, ¿qué tuvieron que haber hecho en el siguiente párrafo? Maestros, ¿qué tuvieron que haber hecho? ¿Haberlo estudiado dónde? Así es. Maestros, aguanten tantito, alumnos. Maestros, vayan a ese apéndice. ¿A dónde está, maestros? ¿En qué página está, maestros? 197. ¿En el inciso qué? 2. Vamos allá. Página 197. Punto número 2. Adelante, maestros, leámoslo en voz alta. Dice así: comentario, sígale. Ahora, maestros, ¿por qué creen que trae unas rayitas ahí sin escribir nada? ¿Por qué creen? Porque yo con mi discípulo, imagínense si me voy, espérame un ratito, voy al apéndice, rápido lo voy a leer. No, yo ya aquí puse algunas ideas o palabras claves, las cuales yo le voy a decir a mi discípulo. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí usted toma una pluma y pone ahí: salvación, confesó a Cristo, recibió a Cristo, ¿cuándo? ¿Sí? Con este material, aunque él haya pasado al frente a recibir a Cristo en la iglesia, o recibió a Cristo en una reunión de hogar o en un evento, nosotros nos está diciendo este material que debemos confirmar que él haya recibido a... Y muchas veces tenemos que recibir a Cristo con ellos, no sé, unas 10 o 20 veces. No importa. ¿Sí? Y después será evidente que él haya nacido
de nuevo. Y seguimos estudiando. El punto número 2, ahí de la página número 2, perdón, de la misma 1, pero en el punto número 2 dice: empecemos ya nuestro estudio bíblico. Hoy nos concentraremos en cómo comprender el Evangelio. ¿Esto lo dijo él? Exacto. Ok. ¿Listos, alumnos? Ahora van a ustedes a leer el siguiente párrafo de la página número 2. Desde cómo comprender hasta Génesis 2, 16 y 17. Adelante. ¿Cómo comprender el Evangelio? La necesidad espiritual de la humanidad. Aquí está escrito: no hay un solo punto, ni siquiera uno. Romanos 3. El relato verdadero del inicio del ser humano se encuentra en Génesis 2. Le dio Dios este mandato: puedes comer de todo árbol del camino, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, y el que del comas justamente morirá. Ok, voy a pedir a estos dos muchachos que están aquí enfrente que ahora él sea el maestro. No, tú eres el del alumno, ¿verdad? Y tú pases para acá como maestra. Vamos a practicar ahora y vamos a leer entre los dos para que ustedes vean cómo seguimos haciendo. ¿Qué sigue ahorita? ¿Quién habla ahorita o quién dice algo ahorita? Pase, por favor. Como maestra tendrías que explicar el punto número 1. ¿Cuál fue la única limitación que Dios impuso a la humanidad? Pecado. Como maestro, que le digas el punto número 2. Leo el punto número 2. ¿Qué dijo Dios sobre las consecuencias de nuestra desobediencia espiritual? Y dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aunque dice: ¿cómo afectó el pecado de Adán a toda la raza humana? Nos separamos de Dios. Ok, ¿ya vieron cómo está administrado este material? Ahora les voy a pedir un favor. Volteen sus sillas y vamos a terminar esta lección, pero ya ustedes con su discípulo y ustedes con su alumno. Así que volteen sus sillas con toda comodidad, con toda tranquilidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Jiménez y estuvimos con el pastor Daniel revisando cómo hacer para atender un nuevo. Este material está enfocado a atender un nuevo, pero escúcheme muy bien. El nuevo, en 3 o 4 semanas después que está con usted, él va a querer discipular también y no se le va a detener. La samaritana, ¿cuántos institutos bíblicos tuvo? Aquel hombre sanado que le dijo el Señor Jesús: vete, lo sanó y se fue. Le preguntaron:
¿Quién te sanó? ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe de dónde es? Es un muchacho que está allá predicando, tiene mucha gente. Me dijo, levántate y anda. Este material está enfocado a testificar, como decía el pastor Daniel, inmediatamente. Naturalmente nuestro discípulo dice, oye, yo ya quiero mi libro, porque mi papá me vieron muy cambiado. Alguien nace de nuevo. Y lo que hacemos es que se siente mejor a venir a las reuniones, a la oración, a los cursos. Está bien, se está alimentando, pero la instrucción del Señor Jesús es hacer discípulos para que ellos inmediatamente hagan otro discípulo. Que en el año en el que usted esté discipulando tenga 2 o 3 o 4 o 5 o 6 discípulos nuevos, porque no está enfocado en darle un curso de doctrinas fundamentales. Las iglesias tienen su manera y su forma de enseñar, pero el Señor Jesús nos mandó a ser discípulos. Entonces, estos materiales nos van a servir para esto. Estos 2 materiales nos sirven para la implementación, o sea, conocer cómo es este modelo de discipulado o de entrenamiento. ¿Sí? Este material nos mete en la mente de Dios del por qué ser un discípulo, yo por qué tener un discípulo, el por qué. Es una de las cosas que más se han olvidado. Esperamos que un nuevecito se siente, crezca, venga y venga y venga y venga, y prácticamente cuando buscamos a los nuevecitos, prácticamente en un 90% ya no están. Y se nos escaparon. Y ahora en nuestra iglesia, este ejército de discipuladores están así en la final de la reunión. ¿Quién recibió a Cristo? ¿Dónde está? Dame mi nuevo. Yo tengo uno, pero puedo tener otro. Es algo hermoso. Entonces, estos materiales, el día de hoy, los vamos a prestar a ustedes para que los conozcan. Los que los quieran adquirir, los pueden adquirir al final. ¿Me pueden ayudar, por favor, a repartir? Perdón. Levanten las manos los pastores, por favor. Pero no, es que este es un equipo de discipulado que de diferentes maneras ya están discipulando, ¿verdad? Pero vamos a poner de uno en uno. O sea, vamos a ponerlos de 2 en 2 para que lo conozcan y lo puedan... Sí. Ahora, por favor, levanten sus manos a aquellos que ya tienen a su pareja con la que van a practicar. Levanten su mano, pónganse de acuerdo y digan, tú y yo. Y ahí les vamos a dar, levanten su mano para que les empecemos a dar los libros. Para que empecemos a practicar. Sí. De parte de Dios, cuando llegó este proyecto a la iglesia, la verdad es que fue sorprendente. Nosotros hemos trabajado ya por 18 años con tantas iglesias del estado de Hidalgo y algunas del país por muchos años, que la verdad lo que yo he visto es que todos sabemos evangelizar, en la sierra todos saben hacer campañas, pero lo que he observado a través de los años es que casi nadie quiere discipular, porque el discipular no es algo así como que, wow, súper atractivo y súper encantador. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle 1 o 2 horas a la persona y sentarnos a enseñarle la Biblia. Yo en la congregación tengo 2 grupitos de 12 personas, la mayoría es como ustedes, no son tan jovencitos, y ay, perdón, no, pero me refiero a que ustedes tienen el tiempo, y ¿saben qué tienen? Muchísimo, la experiencia en la vida, cristianos o no cristianos, y les voy a explicar por qué. Miren, ahí dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando recibe la gente a Cristo en su corazón, ¿no son unos bebés espirituales? Y usted es una mamá y un papá, y que los tiene ahí. Sigamos a la siguiente filmina, y aquí viene, dice, diferencias entre enseñar e instruir. Si le quieren sacar una foto, mucho mejor. ¿Por qué? Porque enseñar es comunicar conocimientos, ideas. Eso lo hacemos todos, y si usted fue a la escuela, todos fuimos a la escuela, nos enseñaron.
Pero ¿cuál es lo valioso de usted? Que la diferencia entre enseñar e instruir es que instruir es proporcionar la experiencia que usted tiene en la vida y habilidades, proporcionar nuestra experiencia cristiana a esos bebés, a esa gente que acaba de recibir a Cristo, para darle una determinada función dentro de la iglesia. Porque sus discípulos al final del día van a hacer lo que usted hace: servir a Dios, dar su tiempo y discipular a otros. Eso es lo increíble. Lo que usted tiene es experiencia. Ahora, si se dan cuenta, enseñamos valores, principios, teorías, conceptos, leyes. Eso lo aprendemos en la escuela y en los libros. Instruir es dar habilidades, tareas, operaciones, acciones, ejercicios y mecanismos. Sigamos con la siguiente. Pero aquí está lo interesante, ya aterrizándola a la iglesia. ¿Qué se enseña en los cursos, en el instituto bíblico, en los cursos de crecimiento? Textos, parábolas, principios, mandamientos, leyes, doctrinas y nombres. ¿Pero qué se instruye? Aquí entra el discipulado. La oración, cómo orar, memorizar textos para tenerlos en el corazón y en el espíritu, organizar y dar testimonio, la confesión, la predicación. Eso se instruye, el servicio a los demás, la búsqueda bíblica y aún tomar notas los domingos en los sermones. Miren, les contaba que tengo 2 grupos y la gente, yo les dije, porque yo estaba sorprendida de la respuesta que hubo en la congregación, de que lo que no les dijo el pastor es que se convocaron como a 200 personas. Al final, después de un año, están esas 100 personas, pero fieles, constantes, y ya están discipulando y están trayendo muchos frutos. Pero yo le pregunté a esa gente, ¿por qué vinieron al discipulado? Para mí el discipulado de verdad, es algo que no estamos acostumbrados a hacer como iglesia y que en el fondo no lo queremos hacer. Es más padre organizar un concierto de alguna persona que Dios está usando y irnos a gozar, hacer un evento en el estadio, ir a cosas muy emocionales, porque así somos por cultura, ¿no? Los mexicanos, nos gusta la fiesta, nos gusta convivir, estar con la gente. Pero sentarte en la casa de otro a enseñarle la Biblia. Entonces yo le preguntaba a la gente, ¿por qué entraron al discipulado? Y unas personas me dijeron, porque a mí nadie me discipuló. Ahora sí que como las ovejas en el despeñadero o las montañas, crecen y comen lo que pueden. Y dice, nadie me discipuló. Y otras dijeron, no, es que a mí sí me discipularon. Y yo quiero hacer lo que hicieron conmigo. Porque dice, yo tenía una señora que me compartió el evangelio, me discipuló. Estaba yo en las situaciones más difíciles de mi vida, sin dinero, sin esposo y con mis hijas. Bueno, dice esta señora, o pasaba por mí para ir a la congregación, o me daba el dinero para ir a tomar la combi y llegar a la congregación. Y me ayudó en tantas cosas que yo sí quisiera dar lo que a mí me dieron. Y otras, tengo mi hermana carnal, mi hermana de sangre, ella decía, es que si a nosotros nos hubieran discipulado desde hace 20 años que recibimos a Cristo en nuestro corazón, con un proyecto como con algo tan organizado, tan sistematizado, hubiera sido más fácil brincar nuestras propias batallas, nuestras propias luchas. Porque ahorita vamos a ver todo el material y cuando ustedes empiecen a leerlo en su casa, pero lo más interesante, cuando ya lo estén trabajando con su discípulo o discípula, es ahí cuando te das cuenta que qué buen material pudieron haber encontrado. ¿Por qué? Porque viene de la A a la Z. Ustedes no van a tener
que investigar, aparte abrir la Biblia Thompson, investigar y desarrollar versículos o estudios. No, todo viene aquí. ¿Y qué creen? Yo les digo a mis discípulos, porque hay unos que ya tienen 20 años en la iglesia, 18, pero los estamos entrenando para que también discipulen. Y yo les digo, hay que ser humildes y pacientes porque hay temas tan básicos como la sangre de Cristo, el pecado, los primeros pasos, lo que nos enseñan las primeras veces cuando entramos al primer curso de crecimiento, principios fundamentales, doctrinas fundamentales, lo volvemos a repasar. Y digo, bueno, hay que ser un poquito humildes para volver a repasar y decir, no, esto yo ya me lo sé, ya lo manejo, ya me lo sé de memoria, me sé esos versículos. Pero ¿qué pasa en la mayoría de las veces? Que nosotros mismos, tengamos los años que tengamos de cristianos, volvemos a regresar a los principios que se siguen estableciendo en nuestras vidas para poderlos dar a nuestro discípulo o discípula. Entonces, ahí es donde vamos a instruir, es discipular, el querer estar ahí con la persona. Y va a ser muy, muy fácil para ustedes. Y sigamos a la siguiente. Filmina. Dice, la iglesia predica bien, enseña bien, pero entrenamos, nos sentamos con las personas a tener esa humildad, esa paciencia de enseñarles la vida de Cristo. Entrenamos a la gente, estamos ahí. Nos decían uno de los capacitadores internacionales, el regresar y discipular a la gente abre su corazón. Y ustedes saben que la gente que no conoce a Cristo ha sufrido tanto, ha tocado fondo en tantas cosas, y literalmente lo decía así esta persona, decía, tenemos que estar con la gente y casi cambiarles el pañal por la suciedad, por cómo vienen ellos. Pero esa gente, usted va a ir viendo cómo Dios la va a ir transformando. Usted al final va a ver la obra de Dios y al final le vamos a dar las gracias a Dios y va a quedar en nosotros la satisfacción de poder haber ayudado a gente a que conociera la presencia de Dios. Así es de que les animamos muchísimo a que puedan estar aquí con sus pastores y su gente. Nosotros no les decimos en otras ciudades o en la sierra, hermanos, no somos vendedores de libros. Simplemente, como decía el pastor Daniel, estamos convencidos que este proyecto viene de Dios, no de un ministerio, no de una organización, no, sino que es algo que verdaderamente le va a ayudar a la iglesia y que Dios está usando de una manera muy fuerte. Pues yo quiero que se den un aplauso simplemente por estar aquí. ¡Felicidades! Y ahora sí vamos a seguir con los libros. Y esta reunión es especial porque yo ya termino mi participación con esta organización precisamente en una semana. Y han sido 4 años de estar visitando toda la República, las organizaciones, agrupaciones de pastores en diferentes ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, en toda la nación, inclusive en algunas otras naciones del país. Y precisamente en 2 semanas, el 23 de febrero, pues ya tengo yo que salir porque solamente te dan la oportunidad de estar máximo 4 años. Y esta es mi última reunión como presidente de la alianza, de la confraternidad. Entonces, para mí esta reunión significa mucho, no sé si me entiendan. Significa el éxito de muchas cosas y significa el cierre, como debe de ser, voluntario, un cierre, pues, de estar satisfecho con todo lo que Dios me ha permitido hacer, vivir, crecer. Así es de que para mí, y bueno, en una congregación que también tiene un simbolismo muy importante,
cuando estaban allá en el terreno. Yo no sé cuántos hay que estuvieron en el terreno en esa etapa. ¿Cómo se llamaba esa colonia? ¿No se acuerdan? En Satélite, claro, Satélite. Yo no me quedo muy bien con los nombres. Yo me congregaba allí en Satélite, en las reuniones, iba cada domingo. Pasábamos un tiempo muy hermoso que salía en las escaleras hasta la parte de abajo. No sé si algunos de ustedes lo recuerden, y toda la historia que se vivió en aquel entonces. Y bueno, cada quien tiene que seguir. Yo me congregaba más en el centro de la ciudad. Entonces tiene muchas cosas, muchos contrastes muy bonitos para mí el estar aquí con ustedes. Por eso a los responsables, a Alejandro, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias por favor por recibirnos, y esperemos que lo que van a escuchar sea de gran bendición para ustedes. Vamos a tomar aproximadamente 2 horas con todo el material que les vamos a traer. Yo voy a dar 30 minutos, después viene la licenciada Elenita Martínez, que va a dar 15 minutos, después va a dar todo el material, cómo lo llevamos, va a ser Enrique Jiménez y Víctor. Somos prácticamente los que estamos ahorita promoviendo las herramientas. Déjenme platicarles la historia. Hace 1 año y medio, como Conemex, nos llegan muchas promociones de diferentes países y de diferentes lugares, porque cuando una organización grande como la de Billy Graham, por ejemplo, quiere hacer algo, entra por Conemex, porque Conemex tiene los contactos de muchas organizaciones. Entonces me llamaron, me dijeron: ven, queremos presentarte algo. Entonces me llevaron a Texas, en Salado, y me presentaron todo el proyecto. Me enamoré de él. Dije: esto realmente es algo que es urgente, no solo para México, sino para las naciones. Y me lo propusieron como para que lo ofreciera. Dije: pero por supuesto que sí. Claro que primero lo tenía yo que implementar en mi iglesia. Yo vengo de la ciudad de Pachuca y estoy ahí desde hace ya 30 años. Tenemos una congregación muy próspera, muy grande, y la verdad es que pues tenía yo que implementarlo allá para poder realmente ver si servía y si funcionaba hace 1 año y meses. Entonces, esto se trata de varias cosas. Primero, les platico un poquito de la historia. Hay una preocupación por las iglesias en general, de las que ya les hablé, por varias cosas. Número 1, se están cerrando 1000 iglesias casi cada 3 meses en el mundo. Iglesias que se formaron con mucho sacrificio, y ustedes saben lo que cuesta llevar un alma a los pies de Cristo, no es cualquier cosa. Se están cerrando. Número 2, se están saqueando, es decir, hay iglesias que tenían un grupo muy bueno de gente, y otras que se están formando, se forman en base a esa gente que pertenece a esa congregación, es decir, gente que se va a otras organizaciones. Número 3, el problema de que la gente no está leyendo la Biblia, y es un problema bastante serio. Muchísima gente ha dejado de leer la Biblia. Otro aspecto importante es que la gente ha dejado de orar. O sea, los convocas a orar. Ahorita en México hay un mover muy bonito de oración por esto y por aquello, pero en casa, en su devocional, la gente ha dejado de orar como solía hacerlo. Otro aspecto importante es que las organizaciones donde la persona que abrió esa organización desde sus bases crece y fallece, tiene la tendencia de disminuir, y eso es un problema también en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque no se trata de eso, se trata de que pongan la base para que siga. Otro aspecto importante es que la gente no está evangelizando como solía hacerlo. Hay que hacer campañas o hay que hacer alguna motivación especial para que la gente se mueva a evangelizar. Otro aspecto importante es que la estadística nos dice
que el 25% de cualquier iglesia, en términos generales, o de casi cualquier iglesia, es la que trabaja en la congregación. El 75% está sentada y hagas lo que hagas, no participan más que esporádicamente. Entonces, toda esta problemática la presentaron un grupo de líderes de diferentes denominaciones para poder plantear, hacer algo que pueda ayudar a la iglesia a nivel mundial. Pasaron 2 años haciendo análisis, estudios, etc. Principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Sacan un material, me pasa un libro café, por favor. Sacan un material, ya una vez que lo analizaron, y dicen, bueno, pues vamos a ver si funciona lo que nosotros proponemos. Café oscuro. Y no lo lanzan a la venta, sino que hacen un grupo piloto, lo que cualquier empresa haría, durante 7 años. O sea, no se fueron cortitos. 7 años en California lo estuvieron promoviendo en determinadas iglesias donde tenían diferente tipo de problemáticas. Una iglesia que había crecido mucho, una iglesia que era un edificio muy grande pero que se quedó vacío, una iglesia que era chiquitita y que no podía crecer, etc. Y la otra fue en Manila. ¿Por qué Manila? Porque ahí está el presidente de la UEA, que es la Confraternidad Evangélica Mundial. Y entonces él dijo, yo quiero implementarlo en mi país. Y estuvieron haciendo, pues ahora sí que sus anotaciones. Ya saben que los americanos son mucho de estadísticas y de todo ese tipo de cosas. Y lo llevaron a cabo. El punto es que en Manila, que ahorita por cierto están en una reunión, y precisamente las personas que están interesadas en promoverlo allá en Manila, el resultado de esto fue de verdad extraordinario. El 1%, y ustedes saben que en Manila ahorita hay problemas en el sentido de que los musulmanes se están empujando muy fuerte, etc. 1% más subió el cristianismo a nivel ciudad y a nivel país. ¿Eso qué quiere decir? Que en 7 años lograron lo que prácticamente ningún país o pocos países pudieran lograr. Ahora, no estoy hablando de un avivamiento en una iglesia, estoy hablando de denominaciones que propiciaron un crecimiento a través de un sistema que funciona y que ellos no esperaban que fuera tan efectivo. En California, la mayoría de las iglesias bautistas tuvieron un éxito rotundo. Es decir, iglesias que no crecían, que eran pequeñas, o iglesias que su gente no quería trabajar, que ya tenían muchos años. Se platica de la historia o pues podemos decir el testimonio de una congregación muy grande que finalmente la tenía un joven de 40 años, no sabía qué hacer con tantos y con tan poca gente. Eran menos de 100 personas las que estaban ahí congregadas. Al cabo de los 7 años, esa congregación estaba como en sus mejores tiempos, según lo que platicó el mismo joven, a quien se le dio, cuando yo estuve ahí presente, quien tenía el pastorado. A mí me impactó todo lo que yo oí, entonces me di la tarea de hacer lo mismo en mi congregación. Creo yo que esta herramienta trae muy buenos resultados para nuestro país. Todo lo que yo dije que son problemáticas aquí también, y debemos preocuparnos por ellas, sobre todo con los jóvenes que están muy atrapados con la tecnología y es más difícil llegar a ellos en este tiempo. Entonces, de lo que quiero decir que este no es evangelismo como punto número 1, es discipulado. No es un curso de discipulado, es un sistema, una herramienta que te va a servir
para toda la vida, obviamente partiendo desde el pastor, que pueda decir si lo vamos a implementar o definitivamente no. Y el material que ustedes ven aquí está muy bien diseñado. Es un material que está hecho en China, en la India, está hecho como la Biblia, con cosido al revés, para que ustedes lo puedan doblar y hacer como quieran, con la finalidad de poder comprarlo una vez y solo una vez. Y además, ellos están absorbiendo el 70% del costo, porque creen que esto puede traer grandes beneficios a la iglesia evangélica. Quiero rápidamente hablar un poquito del discipulado desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia nos habla de Hechos capítulo 9, cuando Pablo va camino a Damasco con la encomienda, el celo, el enojo de que llegaron una secta para cambiar el sistema de los judíos, para meterlos a la cárcel, para que le dieran los permisos necesarios para poder lograr que acabaran y arrasaran con el cristianismo. Yendo camino a Damasco, se le apareció el Señor, una luz resplandeciente, que es lo que nos pasó a todos. Cada quien tiene su historia, historias muy bonitas, historias de tenía estos problemas así y así, y vino esa luz de Cristo, recibí a Cristo, cambió mi vida, transformó mi corazón. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo cambió su vida. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Esa parte de la escritura a mí me emociona, porque teniendo el corazón de Pablo ante un milagro sobrenatural, que es oír la voz de Cristo, es ver una luz resplandeciente, no le dijo lo que tenía que hacer, sino más bien le dijo: métete en una casa y uno de mis discípulos, no lo dice así la Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero ponerle un poquito de sabor a esto, te va a decir lo que tienes que hacer. Y por otro lado va con Ananías. Ananías toca la puerta: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. Y de repente tenemos a un Pablo que recibe a Cristo, que recibe el bautismo del Espíritu Santo, que recibe el bautismo en agua y la instrucción. Y para mí eso es hermoso, porque Jesús no le dijo lo que tenía que hacer, simplemente dijo: bueno, ya impacté tu corazón, ya tengo tu atención, ahora ve y ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y bueno, entonces él lo hace. Y ahí en Hechos capítulo 9 vemos que esta parte de la escritura surge, y me llama la atención un versículo después de su conversión, cuando tiene el encuentro con Ananías, donde dice: enseguida predicaba a Cristo. Esa parte de la escritura me emociona mucho, porque yo soy una persona que me gusta mucho evangelizar. O sea, a mí mi deseo es llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Tengo ya 30 años en el evangelio como pastor, y cuando dice ahí enseguida predicaba a Cristo, me recuerdo de las primeras veces cuando yo salía a las calles, inclusive aquí en Plaza Satélite, me tenía que esconder de los policías, porque yo quería predicar, y ya los policías ya me traían en jaque, ya sabían quién era yo. Y se viene el güerito y a correr, ¿no? Y ahora en la actualidad en muchos lugares, para poder predicar vamos a darte el curso número 1, y luego el curso número 2, y luego el curso número 3, para que tú puedas predicar el evangelio. Y la escritura nos dice que enseguida él tenía todo el deseo y lo hizo
de predicar a Cristo. Pero bueno, el punto es el siguiente. Cuando él quiso acercarse a los discípulos no querían. Y la razón por la que no querían es porque él era el perseguidor de los cristianos. Y entonces todos se hacían a un lado. Y de repente, en el capítulos siguientes, nos habla de un gran hombre, Bernabé, otro de los que aparece, que no era de los 12 que andaban con Jesús, pero que definitivamente aparece, toma a Pablo, lo lleva con los discípulos, porque Bernabé pues sí era amigo, Bernabé sí era parte del movimiento primero en aquel entonces. Entonces lo presenta a los apóstoles nuevamente, y los apóstoles como diciendo, pues ¿a quién nos traes? Y les explica, escuchen cómo el Señor se les apareció en el camino, y escuchen lo que Dios hizo con su vida. Y tenemos a partir de ahí una historia hermosa por varias razones. Primero, Pablo era un gran hombre con mucho conocimiento del Antiguo Testamento. A los pies de Gamaliel estudió. Conocía la letra al derecho y al revés. Era conocido, yo creo que por todo el pueblo, por ser sumo sacerdote. Y por el otro lado tienes un Ananías. ¿Quién es? ¿Cómo sale? Y lo interesante de la historia es que Ananías discipula a Pablo. Es decir, el que tiene menos conocimiento le enseña al que tiene más conocimiento. Y eso para mí es la seguridad que te da el Espíritu Santo y que te da el tener la presencia de Dios. O sea, esto no es porque pues enséñame tu título y yo tengo un mejor título, sino más bien la guianza del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y entonces Bernabé lo lleva y lo empieza a discipular. Y eso a mí se me hace fascinante. ¿Por qué? Porque para discipular a alguien solo necesitas amar a Dios, tener a Cristo, tener la presencia del Espíritu Santo y saber que tienes la capacidad para discipular a uno que comienza en el Evangelio. Y por el otro lado tienes a Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo se la sabía de todas, como ya lo dije. Pero Pablo tenía que ser humilde y tenía que dejar que otra persona lo discipulara. Y tenía que dejarse guiar para ser discipulado, lo cual Pablo lo hizo. Y Pablo se dejó discipular por medio de Bernabé. Y esto es una historia muy hermosa. Porque entonces los tienes caminando en el Evangelio hasta que llegan a Antioquía, la iglesia más importante de aquel entonces, Hechos capítulo 13. Y ahí en Antioquía están orando, en la iglesia que tiene toda la infraestructura para tener maestros, para tener evangelistas, para tener profetas, etcétera, y pastor. Y dice ahí en la Escritura: apartadme a Bernabé y a Saulo, el Espíritu Santo, para la obra a la cual yo los he enviado. Era el momento de que la iglesia creciera. ¿Cómo? Llevando el Evangelio a otras naciones y, por supuesto, abriendo otras congregaciones. Y la Escritura nos dice: apartarme a Bernabé y a Saulo. Es decir, el que va delante y tiene que discipular es Bernabé, y Saulo es el que es el discípulo y que tiene que seguir aprendiendo. Y bueno, por ahí se llevan a Juan Marcos. Y van de camino y van emprendiendo una serie de ciudades que van tocando y van evangelizando. Pero lo interesante de esto es que yo creo que Bernabé, que además pasaron mucho tiempo juntos, si ahora en avión puedes pasar 3 horas,
en aquel entonces, caminar en el, yo no sé las distancias de un lugar a otro, que son distancias muy largas, pues tienes que platicar, tienes que convivir, y en la convivencia y en la plática, pues Bernabé tenía que hablar de lo que podía hablar, que eran sus vivencias, su experiencia. Y prácticamente lo que Pablo hizo fue ver lo que Bernabé hacía, cómo lo hacía, cómo predicaba, cómo se acercaba a las personas, y ese fue parte de la historia de Pablo y Bernabé. Y luego en una escritura más adelante dice de repente Pablo y Bernabé, y eso me llama la atención porque ya es el momento donde Bernabé le dice: bueno, Pablo, ya estás preparado, ya puedes seguir ahora tú como alguien que puede discipular a otro con todo lo que sabe, con todo lo que tiene y con todo lo que puede hacer. Así es que tenemos que Pablo empieza a discipular a otras personas con la bendición del conocimiento que Dios le dio a través del Espíritu Santo, pero también de la vida de Bernabé. Y hay un altercado, y yo creo que parte del altercado, porque a ver quién se lleva a Juan Marcos y quién no se lo lleva, creo que el plan de Dios era: a ver, tú ve por allá y haz discípulos, y tú ve por acá y haz discípulos. A lo cual Pablo comienza y continúa hasta llegar al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde vemos algo extraordinario. Vemos el encuentro de Pablo con Timoteo, y se lo recomiendan, y Timoteo es la persona idónea. ¿Para qué? Para que Pablo pueda discipular a Timoteo. Y en capítulos más adelante, pues vemos que le dice: mi hijo amado, Timoteo, y lo anima, lo exhorta, y es parte de la historia. Y luego vemos a Timoteo discipulando a otro. En conclusión, la Biblia es un libro, el libro de los Hechos, que le da una importancia muy especial al discipulado uno a uno. Yo creo que una de las cosas que nos llegó a pasar, no a todos, pero en algunos aspectos, fue cambiar ese sentido por el sentido de congresos, ministerios, seminarios. Yo no digo que eso esté mal, no lo estoy criticando, pero esa parte que es la parte de discipulado uno a uno es vital, es esencial. Ahora, no es un discipulado de un mes, no es un discipulado de 15 días, porque Bernabé y Pablo pasaron todo un viaje en su primer viaje misionero, que no recuerdo cuánto tiempo duró. A lo que voy es a esto. Estas herramientas, que no son un curso y que tampoco es un método que lo puedas aprender y vamos al siguiente curso, sino es una herramienta que nos ayuda para poder traer discípulos. Es algo que puede corregir cosas como, por ejemplo, cerrar la puerta de atrás, que para mí eso ha sido muy difícil cerrar en los últimos años. Como por ejemplo, y hablando de la puerta de atrás, me refiero a los que estaban con nosotros, pero que ya no están, por diversas razones. Entonces, y todo lo que mencioné al principio, considero que es importante. Ahora, una vez que ya bíblicamente trato en 10 minutos darles lo que normalmente doy en una hora, es entender que el discipulado en nuestro tiempo se ha vuelto uno de los, podemos decir, de los propósitos en la Biblia para los jóvenes. A los jóvenes ya no los sacas de su computadora, es muy complicado. Y para las congregaciones. Entonces, considero que
tener en cuenta que el discipulado es una herramienta que nos va a servir para que las personas que están en Cristo sean establecidas aún mejor, y que las personas que ya llevan tiempo o llevan poco tiempo puedan salir y hacer discípulos. Les platico mi experiencia propia. Yo llegué tan emocionado con esta herramienta que tomé a 10 personas, los 10 líderes de la congregación, las personas más fieles, firmes, los que más colaboran conmigo, y les di las herramientas. Nos tardamos un X número de meses. Y una vez que les di las herramientas, ahorita les van a explicar cómo funcionan, les dije, bueno, pues ahora ustedes vayan dentro de la congregación y van a discipular a otros. Y yo estuve motivando a la congregación, es una congregación más o menos de unas 3,000 personas. Y lo propuse a la gente en la congregación. Dije, bueno, miren, con que tengamos otros 10, vamos a lograrlo. Entonces les dije, pónganse de pie los que quieran tomar este reto de discipular a otra persona, que usted me dé su tiempo para discipular a otra persona. Se levantaron 100 personas, lo cual se me hizo demasiado. Dije yo, wow, o no entendieron muy bien. Los senté y se los volví a explicar. Y entonces dijeron, bueno, ahora sí, por favor, es un compromiso. No se trata nada más que se levanten por la emoción. Por favor, pónganse de pie los que verdaderamente toman el reto. Otra vez, 100 personas van para 120, hasta fueron más. Se volvieron a poner de pie. Ahora, quiero decir que de estas 120 personas, lo que me llamó la atención es que el 40% de los que se pusieron de pie eran de esas 75 personas que no los paras con nada. ¿Me estás escuchando? Que están ahí, que si van los domingos, que ponen atención en el mensaje, que se van a su casa, traen a su familia, regresan. Yo dije, bueno, pues vamos a ver si en el lapso de los meses, pues continúe. Total, esos 10 comenzamos porque al principio sí se puede hacer grupos de 10. O sea, un líder puede tomar 10, pero no lo suelta para que esos 10 a su vez ya tomen uno, porque comenzamos con la congregación, me van siguiendo, con gente madura, gente que conoce la palabra, gente que tiene los principios, pero que ha dejado de discipular, que está sentada y que de vez en cuando sale a la calle y comparte y tanta. Esas 100 personas empezamos a darles el curso, y según el material que les van a explicar, en la cuarta clase ya ellos tenían que ir por una persona también que no era de la, una persona que acaba de llegar. Nosotros teníamos la ventaja de que fue Billy Graham, Will Graham, el nieto de Franklin Graham, hizo un evento muy grande, nosotros participamos, tuvimos gran cantidad de personas que recibieron a Cristo, aproximadamente unas 200, 300 personas que nos tocaron a nosotros entre todas las iglesias. Y dije, con esto nos cayó como anillo al dedo, dije yo, con esto podemos empezar, ya tenemos a 100 listos. Y bueno, esas 100 personas, el día de hoy, un año después, hemos logrado discipular a 300 personas nuevas, que no asistían, que no conocían y que todavía no terminan. O sea, es un discipulado, no es un evangelismo para llevarlos a la congregación, a la iglesia, sino que sí. Yo me doy cuenta en varios factores importantes. Número uno, la gente vuelve a agarrar ese deseo de hacerlo, los que estaban sentados. Número dos, como el material es tan sencillo, que vamos, todo es bíblico. Es decir, el 80% de lo que está ahí está hecho por gente que trabajó con la iglesia bautista, que ustedes saben que ellos son muy puntuales y lo pueden analizar, lo pueden ver en cuestión de doctrina.
Y otro aspecto importante de esto es que la gente que empezó es gente que no la mueves tan fácilmente, se cierra y empiezas a cerrar la puerta de atrás. Y lo vi porque pasamos por un tope ahí donde algunas personas se salieron, y de los que estaban en este grupo, ninguno quiso salirse. Dijo, no, yo estoy consagrado a lo que Dios me puso en mi corazón y vamos para adelante. Dije, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que este material, esta herramienta, perdón, es de Dios, para mí es de Dios. Para aquellos que dicen, oran, buscan a Dios y Dios les puede dar, orar. Yo lo estoy promoviendo porque es parte de mi trabajo como Conemex. Yo realmente no tengo ningún beneficio en esto más que el deseo de que la iglesia se pueda corregir en muchas áreas, en términos generales. Y bueno, mi participación es urgente que discipulemos, es prioridad que discipulemos, es necesario que nosotros tengamos ese sistema de discipular. Congregación, hay gente que dice, yo ya no me congrego porque en YouTube veo la plática el domingo, ¿no? Y otro te dice, yo ya no me congrego porque te dice todos sus rollos de amargura, dice, yo en mi casa. Tenemos que hacer algo. Y para mí, esto que dice la Biblia, de discipular, corrige. Y la otra parte, para dentro de 2 semanas, esas 300 personas nuevas ya van a tener cada uno si no es que todos, un porcentaje, su discípulo, y algunos de ellos ya empezaron. Platico un testimonio, le dije a uno, bueno, ¿cómo te está yendo con tu discípulo? Me dice, no, pues nada más quiso tener 3 reuniones. Digo, entonces ya no tiene. No, me apuré y conseguí otro. O sea, estoy hablando del sentado, ¿me entiendes? No de el que no quería, el que estaba ahí nada más. Digo, wow, esto es sorprendente. Entonces, lo que van a ver es el material. Oren, que sus pastores oren, que sus pastores los guíen, porque de verdad considero que aquí puede haber algo muy fructífero de parte del Espíritu Santo para toda la congregación. Muchas gracias. Va a pasar.